Capítulo 7. Una lluviosa noche de noviembre conseguí por fin terminar mi hombre. Con una ansiedad casi cercana a la angustia, coloqué a mi alrededor la maquinaria para la vida con la que iba a poder insuflar una chispa de existencia en aquella cosa exánime que estaba tendida a mis pies. Era ya la 1 de la madrugada, la lluvia tintineaba tristemente sobre los cristales de la ventana y la vela casi se había consumido cuando, al resplandor mortecino de la luz, pude ver cómo se abrían los ojos amarillentos y turbios de la criatura. Respiró pesadamente y sus miembros se agitaron en una convulsión. ¿Cómo puedo explicar mi tristeza ante aquel desastre? ¿O cómo describir aquel engendro al que con tantos sufrimientos y dedicación había conseguido dar forma? Sus miembros eran proporcionados y había seleccionado unos rasgos hermosos. ¡Hermosos! ¡Dios mío! Aquella piel amarilla apenas cubría el entramado de músculos y arterias que había debajo. Tenía el pelo negro, largo y grasiento, y sus dientes, de una blancura perlada. Pero esos detalles hermosos solo formaban un contraste más tétrico con sus ojos acuosos, que parecían casi del mismo color que las blanquecinas órbitas en las que se hundían, con el rostro apergaminado y aquellos labios negros y agrietados. Los diferentes aspectos de la vida no son tan variables como los sentimientos de la naturaleza humana. Yo había trabajado sin descanso durante casi 2 años con el único propósito de infundir vida en un cuerpo inerte. Y en ello había empeñado mi tranquilidad y mi salud. Lo había deseado con un fervor que iba mucho más allá de la moderación. Pero, ahora que había triunfado, aquellos sueños se desvanecieron y el horror y el asco me embargaron el corazón y me dejaron sin aliento. Incapaz de soportar el aspecto del ser que había creado, salí atropelladamente de la sala y durante largo tiempo estuve yendo de un lado a otro en mi habitación, incapaz de tranquilizar mi mente para poder dormir. Al final, una suerte de lasitud triunfó sobre el tormento que había sufrido y me derrumbé vestido en la cama, tratando de encontrar unos instantes de olvido. Pero fue en vano. En realidad, sí dormí, pero me vi acosado por horrorosas pesadillas. Veía a Elizabeth, tan hermosa y joven, caminando por las calles de Ingolstadt. Encantado y sorprendido, yo la abrazaba, pero cuando le daba el primer beso, sus labios palidecían con el color de la muerte. Sus rasgos parecían cambiar, y pensaba que estaba sosteniendo en brazos el cadáver de mi madre muerta. Una mortaja envolvía su cuerpo, y veía cómo los gusanos de la tumba se retorcían en los pliegues del lienzo. Me desperté sobresaltado y horrorizado. Un sudor frío cubría mi frente, los dientes me castañaban y tenía convulsiones en los brazos y las piernas, y entonces, a la pálida y amarillenta luz de la luna, que se abría paso entre los postigos de la ventana, descubrí al engendro, aquel monstruo miserable que yo había creado. Apartó las cortinas de mi cama y sus ojos, si es que pueden llamarse ojos, se clavaron en mí. Abrió la mandíbula y susurró algunos sonidos incomprensibles al tiempo que una mueca arrugó sus mejillas. Puede que dijera algo, pero yo no lo oí. Alargó una mano para detenerme, pero yo conseguí escapar y corrí escaleras abajo. Me refugié en un patio que pertenecía a la casa en la que vivía, y allí me quedé durante el resto de la noche, paseando de un lado a otro, sumido en la más profunda inquietud, escuchando atentamente, captando y temiendo cada sonido como si fuera el anuncio de la llegada de aquel demoníaco cadáver al que yo desgraciadamente le había dado vida. Ningún ser humano podría soportar el horror de aquel rostro. Una momia a la que se le devolviera el movimiento no sería seguramente tan espantosa como él. Yo lo había observado cuando aún no estaba terminado. Ya era repulsivo entonces. Pero cuando aquellos músculos y articulaciones adquirieron movilidad, se convirtió en una cosa que ni siquiera Dante podría haber concebido. Pasé una noche espantosa. A veces el pulso me latía tan rápido y tan fuerte que sentía las palpitaciones en cada arteria. En otras ocasiones, estaba a punto de derrumbarme en el suelo debido al sueño y la extrema debilidad. Y mezclada con ese horror, sentí la amargura de la decepción. Las ilusiones, que habían sido mi sustento y mi descanso durante tanto tiempo, se habían convertido ahora en un infierno para mí. Y ese cambio había sido tan rápido y la derrota tan absoluta. Al fin llegó el alba, grisácea y lluviosa, e iluminó, ante mis doloridos y soñolientos ojos, la iglesia de Ingolstadt con su aguja blanca y el reloj que marcaba las 6 de la mañana. El portero abrió las puertas del patio que durante toda la noche había sido mi refugio y salí a las calles, y caminé por ellas a paso rápido, como si quisiera huir del monstruo al que temía ver aparecer ante mí al doblar cualquier calle. No me atrevía a volver al apartamento donde vivía, sino que me sentía impelido a continuar caminando, aunque estaba empapado por la lluvia que se derramaba a raudales desde un cielo negro y aterrador.
Continué caminando así durante algún tiempo, intentando mitigar, mediante un ejercicio físico violento, la pesada carga que oprimía mi espíritu. Crucé las calles sin saber claramente a dónde me dirigía o qué estaba haciendo. Mi corazón palpitaba enfermo de miedo. Y me apresuré con pasos inseguros, sin atreverme a mirar atrás como aquel que, en un sendero solitario, hace su camino con temor y miedo, y habiéndose girado una vez, continúa andando y no gira más la cabeza porque sabe que un terrible demonio le sigue muy de cerca. Así continué caminando, hasta que al final llegué frente a la posada en la cual solían parar las diligencias y los carruajes. Allí me detuve, no sabía por qué, pero permanecí algunos minutos con la mirada clavada en un carruaje que venía hacia mí desde el otro extremo de la calle. Cuando estuvo más cerca, observé que era una diligencia suiza. Se detuvo justo donde yo me encontraba. Y, cuando se abrieron las puertas, vi a Henry Clerval, que bajó rápidamente en cuanto me vio. «Mi querido Frankenstein», exclamó, «cuánto me alegra verte. Qué suerte que estuvieras aquí en el preciso momento de mi llegada». Nada podía ser mejor que el placer de volver a ver a Clerval. Su presencia me recordaba a mi padre, a Elizabeth, y todas aquellas escenas hogareñas tan gratas a mi memoria. Le di un fuerte apretón de manos y, al menos durante un momento, olvidé mi horror y mi desgracia. De repente sentí, y por primera vez en muchos meses, una alegría tranquila y serena. Así, le di la bienvenida a mi amigo del modo más cordial y juntos caminamos hacia la universidad. Durante algún tiempo Clerval estuvo hablándome de nuestros amigos comunes y de la suerte que había tenido porque le habían permitido venir a Ingolstadt. «Puedes creer», me dijo, «he tenido muchos problemas para convencer a mi padre de que no es absolutamente imprescindible que un comerciante lo ignore todo salvo la contabilidad. Y, es más, creo que no conseguí convencerlo del todo, porque su única respuesta a mis súplicas era la misma que aquella que daba aquel maestro holandés en el vicario de Bakefield. Gano 10.000 florines al año sin necesidad de saber griego, y como maravillosamente sin el dichoso griego. Pero el cariño que siente por mí al final ha vencido su aversión a los estudios y me ha permitido emprender esta expedición al país de la sabiduría». «¿Y mi padre y mis hermanos, y Elizabeth?», pregunté. «Muy bien y muy felices», contestó, «solo un poco inquietos porque apenas han tenido noticias tuyas y, por cierto, creo que tengo que regañarte en su nombre». «Pero, mi querido Frankenstein», añadió, deteniéndose un poco y mirándome fijamente a la cara, «no me había fijado en el mal aspecto que tienes. Estás tan delgado y tan pálido. Parece como si hubieras estado muchas noches en vela». «Estás en lo cierto», contesté. «Últimamente he estado muy ocupado en un asunto que no me ha permitido descansar lo suficiente, como ves, pero espero, y lo espero de verdad, que todas esas preocupaciones hayan terminado. Ya estoy libre, espero». Yo estaba temblando mucho. Era incapaz de pensar en los sucesos acontecidos la noche anterior, y desde luego ni siquiera podía hablar de ello. Así que caminaba con paso rápido y pronto llegamos a la universidad. Entonces pensé, y aquello me hizo estremecer, que la criatura que yo había abandonado en mis aposentos aún podía estar allí, viva y deambulando sin rumbo. Yo temía verlo, pero temía aún más que Henry pudiera descubrir al monstruo. Así que le rogué que permaneciera unos minutos al pie de la escalera y subí corriendo a mi habitación. Antes de recobrarme del esfuerzo, ya tenía la mano en el picaporte, pero me detuve y un escalofrío me estremeció. Abrí la puerta de un golpe, como los niños que esperan encontrar a un fantasma aguardándolos al otro lado. Pero no había nadie. Avancé temerosamente. La sala estaba vacía y mi dormitorio también estaba libre de aquel espantoso huésped. Apenas podía creer que hubiera tenido tanta suerte. Pero cuando me aseguré de que mi enemigo realmente había huido, aplaudí de alegría y bajé corriendo para recoger a Henry. Subimos a mi habitación y luego el criado trajo el desayuno. Pero yo no podía contenerme. No era solo alegría lo que me embargaba. Sentía que mi piel hormigueaba con un exceso de sensibilidad y mi pulso latía violentamente. Era incapaz de quedarme quieto. Saltaba sobre las sillas, aplaudía y me reía a carcajadas. Al principio, Clerval atribuyó mi inusual estado de ánimo a la alegría por su llegada. Pero cuando me observó más atentamente, vio una locura en mis ojos en la que no había reparado, y mis carcajadas destempladas y desenfrenadas lo asustaron y sorprendieron. «Mi querido Frankenstein», gritó, «por el amor de Dios, ¿qué ocurre? No te rías así. Estás muy enfermo. ¿Cuál es la causa de todo esto?» «No me preguntes», grité, cubriéndome los ojos con las manos, pues pensé que había visto al espectro entrando en la habitación. «Él te lo dirá». «Oh, sálvame, sálvame». Imaginé que el monstruo me sujetaba. Luché furiosamente y me derrumbé preso de un ataque de nervios. Pobre Clerval, ¿qué debió de pensar?
El reencuentro que él había esperado con tanta alegría se tomaba de aquel modo tan extraño en amargura. Pero yo no fui testigo de su pena, porque estaba inconsciente y no recobré el conocimiento hasta mucho, mucho tiempo después. Capítulo 8. Aquello fue el comienzo de unas fiebres nerviosas que me tuvieron recluido en cama durante varios meses. Durante todo ese tiempo, solo Henry se ocupó de mí. Después averigüé que, sabiendo que mi padre era muy mayor y que no le sentaría bien un viaje tan largo, y lo mucho que mi dolencia afectaría a Elizabeth, Henry les había ahorrado ese sufrimiento ocultándoles la verdadera dimensión de mi enfermedad. Él sabía que nadie me cuidaría con más cariño y atención que él mismo, y, convencido de que me recuperaría, estaba seguro de que su actuación no había constituido en absoluto un perjuicio, sino lo mejor que podía hacer por ellos. Pero yo estaba realmente muy enfermo, y seguramente nada, salvo las constantes y continuas atenciones de mi amigo, podría haberme devuelto a la vida. Siempre tenía ante mí la figura del monstruo que yo había insuflado vida y aparecía en mis delirios constantemente. Sin duda, mis palabras sorprendieron a Henry. Al principio pensó que eran divagaciones de mi imaginación desordenada, pero la insistencia con la cual constantemente recurría al mismo tema le convenció de que mi trastorno tenía su origen en algún suceso insólito y terrible. Muy poco a poco y con frecuentes recaídas que asustaban e inquietaban a mi amigo, me fui recuperando. Recuerdo que la primera vez que fui capaz de observar las cosas de la calle con cierto placer, me di cuenta de que las hojas caídas habían desaparecido y que los tallos verdes comenzaban a brotar en los árboles. Fue una primavera maravillosa y la estación sin duda contribuyó en buena medida a mejorar mi salud durante mi convalecencia. También sentí que se reavivaban en mi pecho sentimientos de alegría y cariño. Mi pesadumbre desaparecía y muy pronto volví a estar tan alegre como antes de sufrir aquella fatal obsesión. Queridísimo Clerval, dije, qué bueno y qué amable has sido conmigo. Todo el invierno, en vez de emplearlo en el estudio, tal y como habías planeado, lo has malgastado en mi habitación de enfermo. ¿Cómo poder recompensártelo? Lamento muchísimo haber sido la causa de este desastre. Espero que me perdones. Me lo recompensarás si no vuelves a enfermar, replicó Henry, y ponte bueno cuanto antes. Y puesto que pareces de buen humor, quizá pueda hablarte de una cosa, ¿te importa? Temblé. ¿Una cosa? ¿Qué podría ser? Podría estarse refiriendo a una cosa en la cual ni siquiera me atrevía a pensar. No te pongas nervioso, dijo Clerval, que se dio cuenta de que yo palidecía. No diré nada si te inquieta, pero tu padre y tu prima se alegrarían mucho si recibieran una carta tuya y de tu puño y letra. Ni siquiera sospechan lo enfermo que has estado y están preocupados por tu largo silencio. Eso es todo, dije sonriendo. Mi querido Henry, ¿cómo puedes imaginar que mis primeros pensamientos no estarían dedicados a aquellos seres queridos a quienes tanto amo y que tanto merecen mi amor? Dado que te veo tan animado, dijo Henry, te encantará ver una carta que ha estado ahí desde hace algunos días. Es de tu prima, creo. Entonces puso la siguiente carta en mis manos. Para hoy. Frankenstein, Ginebra, 18 de marzo de 2017 asterisco asterisco querido primo. No puedo describirte la inquietud que tenemos todos por tu salud. No podemos evitar imaginar que tu amigo Clerval nos está ocultando la verdadera gravedad de tu enfermedad, porque hace ya varios meses desde que no recibimos una carta escrita por ti mismo, y todo este tiempo te has visto obligado a dictárselas a Henry. Seguramente, Víctor, debes de haber estado muy enfermo, y esto nos entristece mucho, tanto casi como cuando murió tu querida madre. Mi padre está plenamente convencido de que estás gravemente enfermo y apenas hemos podido evitar que emprenda un viaje a Ingolstadt. Clerval siempre dice en sus cartas que te estás poniendo mejor. Deseo fervientemente que nos confirmes esa idea muy pronto escribiéndonos de tu puño y letra, porque, Víctor, de verdad, todo esto nos tiene muy preocupados. Disipa nuestros temores, y seremos las criaturas más felices del mundo. La salud de mi tío es tan buena y está tan fuerte que parece haber rejuvenecido 10 años desde el invierno pasado. Ernest está también tan cambiado que apenas lo reconocerías. Tiene casi 16 años, ya sabes, y ha perdido aquel aspecto enfermizo que tenía hace algunos años. Está muy bien y muy vigoroso, si puedo utilizar ese término, aunque resulta muy expresivo. Mi tío y yo estuvimos conversando la pasada noche durante mucho rato sobre la profesión que debería elegir Ernest. Su mala salud habitual cuando era pequeño le ha impedido adquirir la costumbre de estudiar y continuamente está en el campo, al aire libre, subiendo las montañas o remando en el lago. Así pues, yo propuse que se hiciera granjero, lo cual, como sabes, primo, ha sido siempre mi idea favorita. La vida del granjero es muy saludable y feliz.
y al menos la profesión menos dañina de todas, o mejor dicho, la más beneficiosa. Mi tío tenía la idea de que estudiara para abogado, porque con su influencia podría llegar a ser juez. Pero, aparte de que no está hecho absolutamente para semejante ocupación, resulta ciertamente más digno ganarse la vida cultivando la tierra que siendo confidente y algunas veces cómplice de los vicios de otro, porque esa es la tarea de un abogado. Yo dije que la ocupación de un granjero próspero, si no era más honrosa, era al menos una ocupación más feliz que la de juez, cuya desgracia es estar enfangado siempre en la cara más oscura de la naturaleza humana. Mi tío sonrió y dijo que yo misma debería ser abogada, con lo cual se puso fin a nuestra conversación sobre aquel asunto. Y ahora debo contarte una pequeña historia que te encantará. ¿Te acuerdas de Justine Moritz? Quizá no te acuerdes, así que te contaré su historia en pocas palabras. Madame Moritz, su madre, se había quedado viuda con 4 niños, de los cuales Justine era la tercera. La niña había sido siempre la favorita de su padre. Pero por una extraña obsesión, su madre no podía soportarla y, después de la muerte del señor Moritz, la maltrataba horriblemente. Mi tía sabía todo esto y cuando Justine cumplió los 12 años, consiguió convencer a su madre para que le permitiera vivir en nuestra casa. Las instituciones republicanas de nuestro país han promovido costumbres más sencillas y amables que las que prevalecen en las grandes monarquías que nos rodean. Y por esa razón hay menos diferencias entre las clases en las que se dividen los seres humanos. Y las clases más bajas, no siendo ni tan pobres ni tan despreciadas como en otros lugares, son más educadas y dignas. Un criado en Ginebra no es lo mismo que un criado en Francia o Inglaterra. Así que Justine fue acogida en nuestra familia para aprender las obligaciones de un criado, las cuales en nuestro afortunado país no incluyen el sacrificio de la dignidad de un ser humano. Me atrevo a decir que ahora lo recordarás todo, porque Justine era tu gran favorita. Y recuerdo haberte oído decir que si te encontrabas de mal humor, una mirada de Justine podría disiparlo por la misma razón que da Ariosto respecto a la belleza de Angélica, y su rostro era todo franqueza y alegría. Mi tía se encariñó mucho con ella, lo cual la indujo a darle una educación superior a la que había previsto para ella. Este regalo se vio recompensado plenamente. Justine era la criatura más agradecida del mundo. No quiero decir que hiciera grandes gestos de agradecimiento, nunca la oí decir nada al respecto, pero una podía ver en sus ojos que prácticamente adoraba a su protectora. Aunque era muy divertida y en muchos sentidos descuidada, sin embargo prestaba la mayor atención a cada gesto de mi tía. La consideraba un modelo de perfección y siempre intentaba imitar sus palabras e incluso sus gestos, de modo que incluso ahora a menudo me recuerda a mi tía. Cuando mi querida tía murió, todos estábamos demasiado ocupados con nuestro propio dolor para fijarnos en la pobre Justine, que la había cuidado durante su enfermedad con el mayor de los cariños. La pobre Justine estuvo muy enferma, pero el destino le tenía reservadas otras pruebas. Uno tras otro, sus hermanos y su hermana habían muerto, y su madre se había quedado entonces, a excepción de su hija repudiada, sin hijos. La mujer comenzó a sentir remordimientos de conciencia y a pensar que las muertes de sus queridos hijos era una maldición del cielo para castigar su parcialidad contra Justine. Ella era católica romana y yo creo que su confesora usó esas ideas que la mujer había concebido. Así pues, pocos meses después de tu partida a Ingolstadt, la madre arrepentida llamó a Justine y le pidió que volviera a casa. Pobre muchacha. ¿Lloró cuando abandonó nuestra casa? Estaba muy cambiada desde la muerte de mi tía. El dolor había conferido cierta dulzura y una encantadora afabilidad a los gestos que antes habían llamado la atención por su viveza. Desde luego, vivir en casa de su madre no fue la mejor manera de devolverle la alegría. La pobre mujer no estuvo muy firme en su arrepentimiento. A veces le suplicaba a Justine que le perdonara su crueldad, pero con mucha más frecuencia la acusaba de ser la causa de las muertes de sus hermanos y su hermana. Aquellos constantes vaivenes emocionales finalmente condujeron a la señora Moritz a la enfermedad, lo cual al principio solo incrementó su irritabilidad, pero ahora ya descansa para siempre o murió con los primeros fríos al principio del último invierno. Justine ha vuelto con nosotros, y te puedo asegurar que la quiero muchísimo. Es muy inteligente y cariñosísima y guapa, y tal y como mencioné antes, sus gestos y sus expresiones continuamente me recuerdan a mi querida tía. Debo contarte alguna cosa más, Víctor, sobre nuestro pequeño William. Ojalá pudieras verlo. Está muy alto para su edad y tiene unos ojos azules risueños y dulces, pestañas muy oscuras y el pelo rizado. Cuando sonríe, aparecen 2 pequeños hoyuelos en sus mejillas, siempre rosadas y saludables. Su barbilla le hace una carita preciosa.
Después de esta descripción solo puedo decir que nuestras visitas dicen 1000 veces al día. Demasiado guapo para ser un niño. Ya ha tenido una o dos pequeñas novias, pero Louisa Byron es su favorita. Es una niña preciosa de 5 años. Y ahora, querido Víctor, supongo que te encantará saber algunos pequeños cotilleos sobre tus conocidos. La guapa señorita Mansfield ya ha recibido las visitas de felicitación por su próximo matrimonio con un joven caballero inglés, John Melbourne. Su espantosa hermana Manon se casó el otoño pasado con el señor O'Flan, el banquero rico, y vuestro buen amigo del colegio, Lois Manoir, ha sufrido varias desgracias desde que Clerval partió de Ginebra. Pero ya ha recobrado el ánimo y se dice que está a punto de casarse con una francesa guapísima y muy alegre, Madame Taverner. Es viuda y mucho mayor que Manoir, pero todo el mundo la admira y la aprecia. Te he escrito con todo mi buen ánimo, querido primo, pero no puedo terminar sin preguntarte angustiada otra vez por tu salud. Querido Víctor, si no estás muy enfermo, escribe tú mismo y haz feliz a tu padre y a todos nosotros. Ni siquiera me atrevo a pensar en la otra posibilidad. Ya estoy llorando. Escribe, mi querido Víctor. Tu prima, que te quiere muchísimo, Elizabeth Lavenza. Querida Elizabeth, exclamé cuando hube terminado de leer su carta. Escribiré inmediatamente y así aliviaré la angustia que deben de estar sintiendo. Escribí, y la tarea me cansó muchísimo, pero mi recuperación había comenzado y continuaba satisfactoriamente. En otros 15 días podría abandonar mi alcoba. Gracias por escuchar. Por favor, no olvides darle me gusta y suscribirte.